Pues dejando el trabajo, hermanos, me pidieron una semana para estar capacitando a quien va a tomar mi lugar, instruyéndole. En este caso, pues es nuestro hermano Abraham, que tomó el lugar que yo tenía aquí en la empresa, pero me pidieron que le instruyera durante una semana para enseñarle acerca de cómo desarrollarse en esta área laboral que él va a estar desempeñando. Y ha sido una semana muy buena, donde hemos tenido pues compañerismo, pero también ha habido, casi todo el tiempo instrucción diciendo cómo tiene que hacerle, cómo ponerse listo en estas situaciones que son muy importantes, que no deben de descuidarse, porque pues son, por ejemplo, trabajos donde tenemos que tener muy cuidadoso con medicamento que es muy caro y que nunca debe de faltar en las unidades, en las clínicas, y dándole una serie de instrucciones de cómo trabajar en esto. Porque obviamente cuando alguien llega y toma el lugar de otro, comúnmente no sabe, no entiende mucho acerca de cómo hacer las cosas. Y esta ha sido una semana muy buena donde Dios me ha dado la oportunidad de capacitarlo. No fue una capacitación exhaustiva como uno quisiera, ¿verdad? Pero creo que lo que se le ha enseñado a nuestro hermano Abraham en esta semana, pues ha sido lo básico, lo elemental para que pueda él desempeñarse y con el tiempo pues él ir agarrando más experiencia en este trabajo. Hermanos, lo que hoy me toca a mí compartir precisamente es eso, acerca de la instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Obviamente yo no me comparo con Pablo en absoluto, ¿verdad? Pero Pablo le da instrucciones a un colaborador de él llamado Timoteo, porque este colaborador de él, Timoteo, necesita ser instruido en muchas cosas que él todavía quizás no entiende y que necesita ir agarrando experiencia de cómo lidiar con ciertos problemas que se enfrenta en la iglesia donde él fue dejado para ser instruido. Gracias a Dios, ya terminamos el libro de Romanos. Fueron casi 2 años de enseñanza tras enseñanza hasta terminar el capítulo 16 y fue una gran bendición. Hoy, hermanos, nos toca a nosotros estar estudiando la epístola, la primera epístola del apóstol San Pablo, que va dirigida a Timoteo. Comúnmente estas se llaman cartas pastorales. Son 3. La primera de Timoteo, la segunda y la carta a Tito. Bueno, nos reunimos los pastores, hablamos acerca de lo que viene para la iglesia, que es lo que le vamos a enseñar a la congregación, y oramos al Señor, y el Señor pues nos guió a que podamos estar estudiando, analizando esa carta de Pablo a Timoteo. Entonces, hermanos, hoy comenzamos por la gracia de Dios a estudiar la carta a Timoteo. Es una carta de mucha importancia para la iglesia, para todo pastor. Yo digo que todo pastor debe de estar leyendo constantemente las cartas pastorales porque dan mucha instrucción, mucha enseñanza acerca del ministerio. No solamente pastor, misioneros deben de estar leyendo las epístolas con tanta regularidad en cuanto al estudio, a la lectura, al análisis de estas epístolas pastorales. Y no solamente para ellos, sino que
todo discípulo de Cristo debe de estar estudiando, meditando en estas cartas tan importantes que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y a Tito. Pero hoy nos va a ocupar durante buen tiempo, no sabemos cuánto tiempo, el estar estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Es una carta, es una epístola. Ahora, hermanos, el título de esta enseñanza yo le he puesto Instrucciones a un siervo joven. Instrucciones a un siervo joven. Le comentaba que este Timoteo necesita ser instruido urgentemente por el apóstol Pablo en ciertos aspectos de su vida espiritual, pero también en cuanto a la vida de la iglesia. Quiero usar tres puntos en cual estoy en deuda con un comentarista bíblico llamado William Hendrickson, así yo lo leo como suena en español, pero me gusta cómo es que él, al estar hablando sobre la carta a Timoteo, da algunas razones por las cuales debemos de estudiar esta carta. Una de las primeras razones que da este comentarista bíblico dice, es que esta carta arroja mucha luz sobre lo importante de la administración de la iglesia. Nos enseña cómo la iglesia debe ser administrada. La iglesia de Cristo, hermanos, no se puede administrar como si fuera una empresa. La iglesia de Cristo no es una empresa. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, en la cual Cristo derramó su sangre preciosa para comprarla, para juntar a todos los redimidos del Señor y así formar lo que conocemos como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces la iglesia no debe ser administrada como se administra una empresa, un sindicato, una escuela o cosas por el estilo. La administración de la iglesia tiene que ser de acuerdo al estándar, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al mandamiento, a la enseñanza de Cristo. Así es como la iglesia debe ser administrada. Bueno, es que esta carta contiene, le decía, instrucciones acerca de cómo administrar la iglesia, instrucciones acerca de cómo debe ser el culto público de la congregación. Nos da instrucciones acerca de la oración en el capítulo 2. Nos enseña cuál es la participación de la mujer dentro de la iglesia. También nos da instrucciones acerca de eso. Recuerde que en la iglesia en Éfeso, las mujeres estaban ejerciendo una autoridad que no se les había dado sobre los hombres en el capítulo 2. Y Pablo instruye acerca de eso. También, pues, nos enseña acerca de cómo nosotros debemos nombrar a un hombre que va a ser pastor. Nos enseña cómo que va a ser nombrado pastor debe de ejercer ciertos requisitos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. O sea, hermanos, no se puede nombrar a cualquiera como un ministro, como un pastor en la iglesia. Tiene que existir los requisitos que dice la palabra de Dios para ser nombrado pastor de la congregación. Nos enseña, hermanos, las cualidades que debe de tener también un diácono. No se puede nombrar a la ligera diácono. Si alguien me puede regalar un vaso de agua, por favor. Bueno, aquí lo tengo, creo. Gracias.
nos habla que también los diáconos deben de ser reconocidos de acuerdo a los requisitos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Entonces, estas son la primera razón por la cual nosotros debemos de estudiar esta carta. La segunda razón por la cual debemos de estudiar nosotros esta carta es porque esta epístola pone un énfasis en la doctrina, en la enseñanza. Es verdad que, como mucha gente dice, que no importa lo que una persona cree, mientras esa persona sea sincera en lo que cree. ¿Eso es verdad? O sea, no importa que las personas crean lo que crean, pero si esa persona es sincera con lo que está creyendo, entonces dejémosla, porque a fin de cuentas lo que más importa es la sinceridad. Y una persona puede estar creyendo muchas enseñanzas falsas, falsa doctrina, y dejarla. No, hermanos, Pablo dice que no. Y Pablo aborda precisamente el tema de la doctrina en el primer capítulo. Y luego va a seguir más adelante hablando sobre el tema doctrinal también. Pablo nos dice cómo debemos nosotros enfrentar a los herejes. Nos enseña. Porque muchos cristianos le pueden prestar mucha atención a las doctrinas heréticas. Pablo ya decía en la segunda carta a Timoteo 4:3 que vendrá un tiempo en que muchos tendrán comezón de oír y se van a amontonar falsos maestros que les van a hablar de acuerdo a sus propios deseos, a sus propias palabras, y no van a hablar las palabras de Cristo, sino van a enseñar sus propias doctrinas, que van a desviar y van a extraviar a muchos en la fe. Entonces, la carta pone mucho énfasis en el aspecto doctrinal. La doctrina es muy importante, la enseñanza, la doctrina bíblica, la sana doctrina que nosotros conocemos. Y número 3, porque la carta exige una vida consagrada a Dios. Pone un énfasis en la consagración de las vidas de los creyentes. Es muy importante la vida de santificación. Miren, hermanos, es posible que una persona sea doctrinalmente sana, pero corrompida en la práctica. Y así hay muchos que doctrinalmente están bien sólidos, conocen bien la doctrina, la enseñanza, conocen de teología, conocen bien la palabra de Dios, están bien enseñados bíblicamente, pero hay un problema: en la práctica fallan, están corrompidos. Y así usted puede ver a muchas personas que tienen un gran conocimiento de la Biblia, que conocen bien, pero viven una vida de desobediencia, una vida de rebeldía, una vida de hipocresía delante de Dios. Entonces, si alguien conoce bíblicamente, está bien fundamentado, pero si no practica, si no vive lo que conoce, de nada le sirve, es vano. Es importante que nosotros conozcamos la doctrina, la enseñanza, y que vivamos de acuerdo a ese estándar de la enseñanza, y estar adornando la doctrina de Cristo a través de nuestra conducta. Esta carta pone énfasis en esto. Ahora, mencionando esto, hermanos, teniendo esto en mente, viendo estas razones por la cual debemos de estudiar esta carta a Timoteo, pues obviamente entendemos que la iglesia en este tiempo y en el pasado
no estuvo exenta de problemas. Hoy en la actualidad también la iglesia de Cristo no está exenta de problemas. La iglesia de Cristo constantemente está siendo atacada por Satanás, por el maligno. La iglesia de Cristo está en una guerra contra Satanás. Y Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar dentro de la misma iglesia. Entonces nosotros tenemos una lucha constante contra Satanás. Y la iglesia es atacada frecuentemente, repito, por Satanás. Las falsas enseñanzas proliferan grandemente en la actualidad. Hoy vemos toda clase de falsas enseñanzas circulando dentro de la iglesia, que uno dice, ¿cómo es posible que esto se haya introducido? ¿Cómo llegó este tipo de enseñanzas falsas a la iglesia? Por ejemplo, hoy se habla mucho acerca de la prosperidad económica, ¿verdad? Se habla mucho acerca de que los cristianos tienen que ser prosperados económicamente, que deben de progresar, que ser pobre es estar en una maldición, etcétera, etcétera. Y se enseña un falso evangelio que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y muchas iglesias han abrazado esta clase de enseñanza, que se han desviado, se han extraviado de la fe, de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, los miembros de la iglesia no están exentos de ser desviados por las cosas materiales. Las cosas materiales siguen extraviando a muchos de la fe. Y en el capítulo 6 nos habla Pablo que muchos se han extraviado y han sido traspasados a muchos dolores por ir en busca de las cosas materiales, del amor al dinero, etcétera, etcétera, que nos dice allí. Entonces, hoy necesitamos escuchar qué es lo que nos dice Pablo a través de esta carta, las instrucciones que le da a Timoteo. Y también, hermanos, hoy más que nunca, la iglesia de Cristo necesita pastores calificados, pastores piadosos, pastores consagrados, pastores que vivan vidas íntegras, pastores que tengan temor de Dios en su corazón. Hoy más que nunca se necesita pastores que cumplan los requisitos bíblicos para ejercer el pastorado. Lamentablemente, hoy la iglesia ha sufrido bastante porque están las personas en el pastorado que no equivocadas, o las personas que no deben de estar. Porque hoy se nombra pastores solamente porque tiene la habilidad de hablar, porque conoce de la enseñanza, porque es carismático, porque tiene influencia, porque tiene carisma, porque es guapo, etcétera, etcétera, hermanos. Se nombra pastores así y no se están nombrando en la actualidad en muchas iglesias pastores que cumplan los requisitos. Y por eso hay pastores que se han enseñoreado, hay pastores que han dominado la grey, hay pastores que han lastimado a la congregación, a la iglesia de Cristo. Hay pastores así, porque nadie los llamó, porque nadie los envió, porque no fueron establecidos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sino que cualquiera se levanta, abre una cochera, abre una casa y empieza a enseñar, empieza a venir gente y ya se considera pastor, pero no ha sido nombrado pastor por una congregación, no está bajo la autoridad de alguien, no cumple los requisitos. Entonces la iglesia necesita urgentemente
redefinir en la actualidad lo que es el pastorado bíblico. Porque la iglesia ha sufrido bastante. También, hermanos, es importante que entendamos que la iglesia necesita reconocer y respetar a aquellos siervos que ejercen un buen ministerio. Deben de ser respetados dentro de la comunidad de creyentes. Los pastores que ejercen bien el pastorado deben de ser respetados dentro de nuestra comunidad, dentro de la iglesia. Entonces, esto nos enseña que necesitamos, y gracias a Dios por la Iglesia Bíblica de Zacatecas, porque desde que comenzó se ha ponido un énfasis en los requisitos bíblicos, en el establecer una iglesia de acuerdo al modelo bíblico. También se ha puesto énfasis en la doctrina, en la enseñanza, en todo esto, hermanos. Ha existido la diligencia para que se pueda llevar una iglesia, una congregación que sea sólida en lo doctrinal, que sea sólido también en cuanto a la vida, de vidas íntegras, de pastores íntegros, de mujeres íntegras, de todo lo que se hace. Gracias a Dios por eso, porque ha sido el énfasis desde el principio. Todos estos aspectos, hermanos, que le he mencionado y parte, obviamente hay mucho que puedo mencionar, pero no quiero extenderme bastante en esto. Son problemas que estaban afectando la iglesia en Éfeso. Esta iglesia estaba siendo debilitada. Esta iglesia estaba sufriendo bastante por lo que le acabo de mencionar, por todas las cosas que estaban sucediendo. Y Timoteo fue comisionado por el apóstol Pablo para que atendiera estos asuntos con urgencia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Vamos allí. Bueno, le voy a dar lectura desde el 1 al 3. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, aquí vemos que Pablo comisionó a Timoteo para que atendiera estos problemas en esta iglesia. Timoteo, escuchen bien, hermanos, Timoteo no era un pastor en Éfeso. Timoteo fue comisionado, enviado a este lugar. Timoteo no era un pastor como se entiende actualmente o generalmente en este tiempo. No, él fue enviado con esa comisión para atender estas situaciones graves en esta iglesia que estaba siendo influenciada por los falsos maestros. Téngase esto en mente. Timoteo, que fue enviado por Pablo para atender esta situación, necesitaba ser animado, ser instruido en esta gran responsabilidad que iba a llevar a cabo, porque Timoteo no conocía todas las cosas, y Timoteo tenía un carácter tímido, que dice la primera
la segunda carta, en el capítulo 1, ninguno tenga, no, más bien dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No nos ha dado. Timoteo era una persona tímida. Era una persona que se sentía con un complejo de inferioridad también delante de los demás. Timoteo, al ver a muchos en la iglesia en Éfeso, hombres mayores que él, hombres que habían estado mucho tiempo allí, al ver a esos hombres o a esos maestros que estaban dentro de la congregación, Timoteo, al verse joven, él se cohibía, él se sentía inferior, Timoteo. Entonces, Pablo, ¿qué tiene que hacer? Pablo tiene que escribirle para animarlo, para instruirlo en lo que debe de hacer ante esta gran tarea que tiene en esta iglesia. Eso es lo que pasa con Timoteo. Ahora, hermanos, me toca compartir el primer versículo y el versículo 2. Y para esto yo traigo algunas verdades o 3 puntos que vamos a ver en esta introducción a esta carta. Y lo primero que veremos es la instrucción apostólica a Timoteo. Lo segundo que vamos a ver es la instrucción a un verdadero hijo en la fe. Y número 3, vamos a ver bendiciones o deseos de bendiciones espirituales a Timoteo. Esto es lo que veremos a partir de este momento. Ya poniendo el contexto delante de ustedes, entonces podemos empezar a analizar el versículo 1. Dice el verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Como les he mencionado anteriormente, la gran responsabilidad que está delante de este siervo joven llamado Timoteo para atender estos graves problemas de esta atribulada iglesia en Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole en las primeras palabras en su saludo que él es un apóstol de Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿por qué Pablo tiene que escribirle a Timoteo con estas palabras como un apóstol de Jesucristo, si para Timoteo no había ningún problema que Pablo era un apóstol? Que Pablo era un apóstol legítimo de Cristo. Timoteo no dudaba en esto. Sabemos que Timoteo y Pablo eran grandes amigos, pero Pablo no pierde la oportunidad para presentarse en la carta o para escribirle a Timoteo como un apóstol de Jesucristo. Pablo no usa en su saludo, como lo hace en otras ocasiones, como en Gálatas, como en Corintios, donde se cuestionaba su apostolado, donde él tiene que escribir Pablo, apóstol de Jesucristo. Él lo emplea aquí. No había necesidad de que él lo empleara, porque para Timoteo no había problema. En otros lugares Pablo se presenta como siervo. Romanos dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo también en otras cartas. Pero aquí él dice que es un apóstol de Jesucristo. Hermanos, Pablo y Timoteo, le digo, ellos eran grandísimos hermanos, amigos.
Y qué bendición es que un apóstol, un pastor, un misionero, tenga amigos, verdaderos amigos dentro de la comunidad de fe y tener un compañerismo estrecho, y al mismo tiempo que el hermano reconozca que este amigo es un siervo de Jesucristo, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, se han desarrollado relaciones significativas, profundas, entre los siervos y los hermanos, ¿verdad? Hay un compañerismo, hay una amistad profunda, estrecha. No hay tal cosa como un liderazgo acá aparte y una grey aparte, donde no existe esa relación, ese compañerismo entre ellos. No. Se ha dado la comunión, la amistad y el compañerismo entre nosotros, y eso es muy bueno. Pero no se olvide también que aunque hay amistad cristiana, hay compañerismo, que se sigue siendo un siervo de Jesucristo y se tiene que respetar, ¿verdad? Se tiene que respetar esto. Entonces, Pablo le dice que él es un apóstol. Él necesitaba expresarle en esta introducción que todo lo que Timoteo va a recibir de instrucciones proviene de una fuente apostólica. O sea, lo que Pablo le va a escribir, tiene que entender Timoteo que la fuente viene de alguien que fue llamado al apostolado. Ahora, Pablo espera que estas palabras también lleguen a la iglesia, ¿verdad? Y que toda esta instrucción que va a dar, les quede claro que viene de Pablo como apóstol. Que se reconozca y se entienda que llega así. Porque todos los errores que se estaban propagando necesitaban una acción contundente de parte de Timoteo, y esta acción contundente de parte de Timoteo tenía que basarse en una autoridad apostólica. Pablo lo está respaldando con esa autoridad apostólica, le está instruyendo, le está diciendo: tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer esto. Y cuando la iglesia lea la carta, se va a dar cuenta que yo estoy escribiendo en esa autoridad apostólica. En esa autoridad apostólica, en esa acción que Timoteo va a llevar, también Pablo da mandamientos como apóstol de Jesucristo para esta iglesia, y mandamientos para el mismo Timoteo. Esto es interesante que entendamos acerca de la autoridad apostólica de Pablo. Pablo era un apóstol auténtico, legítimo. Él cumplía los requisitos, hermanos, los requisitos para ser un apóstol. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Hoy hay muchos apóstoles, hermanos. Está el apóstol de Zacatecas. Hace poquito vino el apóstol de Francia a una iglesia aquí adelante. Entonces, ¿existen requisitos para el apostolado? Hoy muchos se nombran apóstoles con la misma autoridad, en el mismo sentido de los 12 apóstoles. Hermanos, Pablo reunía los requisitos para ser un apóstol. Un requisito es haber tenido tiempo o haber pasado tiempo con Cristo. Hechos 1, versículo 21-22.
Otro requisito era haber visto a Cristo resucitado. Y Pablo lo vio resucitado. 1 Corintios 5, versículo del 5 al 8, 15, del versículo 5 al 8. Otro requisito era hacer milagros, prodigios, señales. Pablo las hizo también. Entonces Pablo era un apóstol legítimo para dar enseñanza, mandamientos, instrucciones, repito, a esta iglesia. En base a este apostolado, esta iglesia debería de prestar atención y seriedad a las instrucciones de Pablo a Timoteo a través de esta carta. Porque viene de un apóstol la instrucción. Y para esto quiero enseñar algo para ustedes en este punto. ¿Qué tanta atención y seriedad le da a las palabras inspiradas por Dios a través de sus apóstoles? Para usted, ¿qué tanta autoridad tiene lo que la palabra de Dios dice? Es la palabra de Dios inspirada por tanto profetas como por apóstoles que la escribieron, inspiradas por Dios. ¿Tiene autoridad sobre su vida? Es la palabra de Dios que si alguien viene y le dice, la Biblia dice esto, ¿lo aceptas o lo rechazas? ¿Es para ti la palabra de Dios tiene un peso grande en tu vida? ¿O menosprecias la palabra de Dios? ¿Tienen peso las palabras inspiradas de los apóstoles para tu vida? En esas áreas que tiene que ser corregido, que tienes que ser enseñado. ¿Qué tanto peso le da a la palabra de Dios? ¿Cómo responde usted cuando llegan con la palabra de Dios y le corrigen y le dicen, la Biblia dice esto, la Escritura lo enseña? La Escritura dice que tienes que vivir en tu matrimonio de esta manera. La Escritura dice que te debes de congregar, ¿verdad? La Escritura dice que debes de perdonar. La Escritura dice que debes de amar. La Escritura dice que debes de obedecer. La Escritura dice que debes de servir. La Biblia dice esto, dice aquello, dice muchas cosas. ¿Qué tanta atención y seriedad le da usted a la palabra de Dios? Cuando viene un pastor o un hermano y te exhorta, ¿cómo recibes estas palabras? ¿Las recibes con seriedad, con atención? ¿Tienen un peso sobre tu vida? ¿O simplemente para ti no significa nada y no importa lo que digan, no importa lo que dice, no importa lo que están diciendo? No hay peso de la palabra de Dios en mi vida. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo que él es un apóstol y quiere que la iglesia ponga atención, ponga seriedad a todo lo que él le escribe. Eso es lo que debemos de hacer nosotros también ante la palabra de Dios. Ser serios, ser atentos, ser obedientes a la Escritura. Pablo, si volvemos a la carta, dice en el versículo 1 que este apostolado viene por mandato de Dios. Pablo ha dejado en claro que este llamado que él tiene al apostolado no fue llamado o fue ordenado por hombres, sino que Dios mismo lo estableció, lo llamó. Fue Dios quien lo llama y por esa autoridad que a Pablo lo llama, él llega a ser un apóstol de Jesucristo. Es esa autoridad divina. Cuando Pablo predica, instruye, está predicando
está instruyendo en el lugar de Dios. Pablo no está llevando lo que él piensa, sino lo que Dios manda. Cuando aquí, hermanos, se predica la palabra, en este lugar, en este púlpito, debes de entender que es Dios usando a sus siervos, usando a sus hijos, y es Dios hablando a tu vida. Es Dios, y que no debes de estar allá distraído pensando a ver la moto que pasó, y viendo el celular, y viendo el WhatsApp, y viendo a ver a qué hora se acaba esto, sino que tener la atención de que Dios está hablando a través de sus siervos, y que está hablando a tu vida a través de la palabra. Cuando Pablo hacía pues lo que les comento, es que él lo está haciendo en el lugar de Dios, y no lleva sus pensamientos, sino lo que Dios piensa y lo que Dios manda. Es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué predicamos la palabra expositivamente, versículo por versículo? Porque creemos que es Dios quien está hablando a la congregación, y que yo no tengo que llegar y pensar, a ver, ¿qué le puedo hablar a la congregación el próximo sábado? Dios ya está aquí hablando, ya está diciendo, enseña esto. Solamente sea ese instrumento en el cual vas a comunicar mi palabra a este pueblo. Era la autoridad, pues, divina que estableció a Pablo como apóstol para instruir. Pablo, hermanos, nunca se sintió que él haya escogido a Cristo, sino que Cristo lo escogió a él. Gálatas 1:15, 1 Corintios 9:16, pueden apuntar, no voy a ir a esos textos. Para Pablo, el ministerio apostólico no era una profesión, sino una vocación para Pablo. Para Pablo no era un oficio, sino era un llamamiento serio que Dios le hizo a él. Entonces, esto nos debe de llevar a pensar que el ministerio no es una profesión donde usted dice, oh, me voy a jubilar después de 30 años de predicar. Nos ha llamado a predicar toda la vida, nos ha llamado a enseñar, nos ha llamado a dar a conocer su nombre por siempre. Era una vocación, no importa, cuando hay vocación, hermanos, no importa lo que venga, lo que lo mueve, lo que lo impulsa, esa vocación que viene de parte de Dios, en obediencia a ese llamamiento. Y Pablo lo hace así. Entonces Pablo, en ese saludo que él hace, deja en claro que su apostolado es por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Eso es lo que deja claro Pablo. Pablo dice que por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el que salva al creyente? ¿Quién es el que salva al creyente? ¿Dios o Cristo? Hermanos, la salvación es de Dios, porque Filipenses 1, versículo 28 dice, la salvación, y esto es de Dios, o sea, la salvación Dios la da. Y Efesios 2, versículo 1 y 8 dice que todo es don de Dios, es un regalo de Dios. Es cierto que la salvación es de Dios, hermanos, es verdad. Y para esto quiero usar una cita
de un autor, de un comentarista bíblico que dice: Pablo atribuye a Dios los distintos actos de programa de la salvación. Es Dios el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es Dios quien puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es Dios quien nos bendice con toda bendición espiritual. La presencia, la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación se le atribuye a Él. Él es quien nos eligió, Él es quien hace que sea proclamado el Evangelio, Él es quien nos concede su gracia. La fe es un don de Dios, o sea, la salvación es de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En el programa de la salvación, Dios hace estas cosas que les acabo de mencionar a través de su Hijo Jesucristo, y es por eso que Pablo dice que es Dios nuestra salvación, porque la salvación es de Jehová, porque la salvación es de Dios, porque la salvación le pertenece solamente a Él. Pablo también le escribe en este saludo, en esta introducción, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, o sea, su mandato viene de Dios el Salvador, y de Cristo nuestro Señor, nuestra esperanza. La esperanza de un cristiano, escuche bien, hermanos, la esperanza de un cristiano no está fundada en un sistema filosófico, en un compendio de ideas, de instrucciones filosóficas, en un compendio ideológico. La esperanza del cristiano no está fundada, cimentada en estas cosas. La esperanza del cristiano está fundada en una persona, y esta persona es Cristo. Nuestra esperanza está fundada en alguien que vivió y murió y resucitó al tercer día. En alguien que fue profetizado por los profetas y que se esperó con mucho anhelo y mucha expectativa y llegó y murió. Se ofreció en nuestro lugar. Pagó nuestros pecados, nos justificó delante de Dios. Y este Mesías, este Cristo, se levantó de la tumba al tercer día. Y así es como nosotros fuimos perdonados por nuestros pecados y como fuimos reconciliados y justificados delante de Dios. Mi esperanza, hermanos, está en una persona que vino y vivió hace 2000 años en este mundo y que está viva y que vive por los siglos de los siglos. Allí está mi esperanza. Alguien que dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Alguien que dice: si tú crees, tienes vida eterna, tienes la esperanza de esta vida eterna. Alguien que lo dijo así. Antes nosotros no teníamos esperanza. Dice Efesios 2, versículo 12, que estábamos alejados de Dios, ajenos a los pactos y a las promesas, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora por Cristo tenemos una esperanza viva, y esa esperanza viva es Jesucristo. Cristo es la fuente, el objeto de esta esperanza. Él es el que la
revitaliza, la da energía cada día en nuestras vidas, Cristo. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo, una esperanza en la vida eterna, una esperanza que este mundo algún día va a terminar. Ese mundo que está infestado por el pecado, por la maldad, por la violencia, por todos los estragos que el pecado ha dejado, muerte, sufrimiento, dolor, enfermedad, todas estas cosas algún día van a terminar, porque Dios, a través de Cristo, nos ha dado esa esperanza de una tierra nueva, de un cielo nuevo, de una vida mejor, donde todo esto va a ser cosa del pasado que le mencioné. Tenemos una esperanza, pues, en Cristo. Él es el objeto, Él es la fuente y Él la aviva cada día. La palabra esperanza, hermanos, es una palabra que nos da a entender que estamos con un anhelo, con una expectativa, anhelamos todas esas promesas que Dios nos ha hecho, que algún día se pueden manifestar de una manera literal. Lo anhelamos, pero también lo hacemos con gozo, con alegría. Estamos. Un cristiano melancólico, triste, doliente, desanimado, frustrado, un cristiano así no está reflejando la esperanza que tiene en Cristo, porque la esperanza en Cristo es un anhelo, pero es un anhelo que se espera con gozo en su vida. Por eso pasa usted cualquier tribulación, cualquier prueba, situación difícil, adversidad, cosas precarias en su vida, y usted no está allí tirado en el suelo, deprimido, hundido en la tristeza, porque usted sabe que estas cosas son pasajeras solamente, y que su esperanza está en Cristo, en una vida y en un mundo mucho mejor. Entonces, desconoce la palabra de Dios a un cristiano así. Cristo, pues, Pablo lo presenta como nuestra esperanza. La esperanza en la vida eterna. Y pasamos al versículo 2 y vamos a ver la instrucción a un verdadero hijo en la fe. Dice el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es importante observar que el apóstol Pablo se presenta con una autoridad apostólica, pero a la vez o ahora lo hace de una manera tan tierna y hermosa para este siervo llamado Timoteo. Pablo siempre le mostró a Timoteo un aprecio muy fuerte, un afecto. Pablo tenía por Timoteo. Y Pablo utiliza frecuentemente una metáfora de la paternidad y de la maternidad para referirse al vínculo que él tenía con sus convertidos. O sea, Pablo se refiere muchas veces como un padre a los creyentes, a sus convertidos. Y lo hace también aquí con Timoteo. Dice a Timoteo, un verdadero hijo en la fe. ¿Verdad? Pablo dice, Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Mi hijo en la fe, lo dice también en la carta, en la segunda carta a Timoteo. Pablo llegó a la ciudad de Listra en su primer viaje misionero, en Hechos 14, del 6 al 20,
y allí predicó el Evangelio y muchos fueron convertidos en ese lugar por la predicación de Pablo. Puede ser que Timoteo fue convertido por Pablo en esa ocasión, pero en Hechos 16, versículo 1 al 2, ustedes apuntan allí, después lo buscan, parece que Timoteo fue discípulo antes de conocer a Pablo. Bueno, ya sea que Pablo lo convirtió en su primer viaje o no, y después en su segundo viaje le presentan a Timoteo, le dicen que es un varón de buen testimonio, y Pablo dice, lo voy a llevar conmigo. ¿Por qué? Por el buen testimonio y porque Pablo vio las características que este Timoteo tenía para poder ser su compañero en la milicia, en las misiones. Entonces, hermanos, a partir de allí, Pablo y Timoteo empiezan a desarrollar una gran amistad. Empiezan a desarrollar esa relación entre ellos como padre e hijo. Y Pablo empieza a darle cuidado espiritual a Timoteo. Timoteo, como le decía, mostraba los rasgos espirituales de su padre en la fe, que es Pablo. En Filipenses 2, versículo 22, dice que Timoteo se ha comportado de tal forma como lo aprendió de Pablo. Eso es lo que nos dice en Filipenses 2, 22. Pero conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, Pablo empieza a ser ese mentor espiritual para Timoteo. Y así es como viene a convertirse en un hijo espiritual de Pablo. Hermanos, un cristiano dijo lo siguiente: feliz el joven obrero que tiene un guía así. Dichoso todo aquel obrero que tiene un mentor, un padre espiritual que lo pueda guiar de tal forma en el camino de Cristo. Y no solamente un obrero, sino cualquiera de los que está aquí debe de buscar a alguien que pueda convertirse en cierta manera como un guía espiritual, un padre espiritual para su vida. Y luego continúa diciendo, feliz el guía cristiano que tiene su aljaba llena de tales verdaderos hijos. Entonces, debemos de buscar, hermanos, así como Pablo y Timoteo, tener al lado nuestro aquellos que nosotros podemos ser como su padre espiritual, su madre espiritual también, mujeres. Debemos de buscarlo. Felices todos aquellos que tienen algo así. Cada pastor debe tener un Timoteo. ¿Y por qué muchas veces algunas iglesias carecen de alguien que tome la responsabilidad? Obviamente si cumple los requisitos, cuando se va el pastor no hay nadie. ¿Por qué? Porque no tenía su Timoteo, no estaba formando a nadie, no empezó a desarrollar esa relación, ¿verdad?
así como Pablo y Timoteo. Y es un problema serio. Felices quien tiene un padre espiritual, quien tiene un hijo espiritual. Sabemos que Dios es nuestro Padre espiritual. Él es, porque Él es el que nos da vida. Él es el que sopla ese aliento de vida eterna en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero te vienes a convertir en cierto sentido en un padre espiritual, en un sentido secundario. Timoteo era un hijo espiritual y Pablo era su padre espiritual, pero Timoteo era un hijo genuino, porque dice Timoteo, verdadero hijo en la fe, en el versículo 2. Era un hijo genuino. No solamente era un creyente nominal. Pablo le escribe a Timoteo como un hijo verdadero, un hijo genuino. Miren, Timoteo no era un cristiano que vacilaba, que jugaba al cristianismo. Timoteo no era un creyente que vacilaba, que ahí solamente por encima, un creyente de salón, de solamente el domingo, y eso a veces, ¿sí? O el sábado. No era así. Era un verdadero hijo en la fe. Era alguien, hermanos, que Pablo podía decir, te recomiendo, te hablo de este porque este es un verdadero cristiano. Timoteo es alguien que confiaba de corazón en Dios y en su Hijo Jesucristo, en la fe. Tenía un conocimiento de Dios, tenía una confianza de corazón plena en el Señor y en su Hijo Jesucristo. Era alguien que tenía esa confianza tan grande, tan estrecha en Dios. Era verdadero, era genuino. Y quiero, hermanos, recalcar, no era un cristiano que vacilaba, como muchos cristianos que vacilan el día de hoy, juguetones en la fe. Era verdadero. Si alguien te escribe una carta a ti, te puede escribir de esta manera: a Armando, verdadero hijo en la fe, varón aprobado por Dios. ¿Podrían decir esto de nosotros? ¿Podrían escribir nuestras palabras? ¿Podemos nosotros recomendar tu vida ante los demás y decir, es un genuino convertido, es un hijo de Dios, lleno del temor de Dios en su corazón? Esperemos que sí, ¿verdad? Que se diga eso de nosotros. Así como se dice de Timoteo, verdadero hijo en la fe, alguien que confía en Dios de corazón y en su Hijo Jesucristo. Finalmente, hermanos, veamos los deseos de Pablo para Timoteo. Deseos de bendición a Timoteo. En el versículo 2, después de que dice verdadero hijo en la fe, él usa 3 expresiones, 3 gracias, 3 bendiciones. Dice, gracia, misericordia y paz. ¿Tienen su Biblia? Fíjese en el versículo 2.
El apóstol Pablo, padre espiritual de Timoteo, entiende que Timoteo, como le decía al principio, tiene una responsabilidad enorme de corregir y atender los asuntos de urgencia en esta iglesia, ya que fue comisionado por él. Y Pablo entiende que este Timoteo va a necesitar de la gracia, de la misericordia y de la paz de Dios y de Cristo, nuestro Señor. No era tarea fácil, no era tarea sencilla lo que él va a hacer en esta iglesia. Y Pablo lo entendía claramente. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le voy a escribir, le voy a desear estas bendiciones para su vida, porque las va a necesitar. Porque va a haber oposición. Porque va a haber enfrentamientos. Porque va a haber desánimos. Porque va a haber conflicto. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le dice, gracia. Ahora, gracia. La gracia la hemos definido como el favor inmerecido de Dios para los hombres. Eso es la gracia. Pero también es el amor que ha descendido, o el amor en descenso. Porque donde está la gracia está también el descenso de Dios hacia el hombre. O sea, Dios ha descendido en su amor hacia el hombre, ha venido a este mundo, ha mostrado su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Dios se ha hecho hombre, ha descendido y lo hace por gracia, lo hace por amor. La gracia sabemos que es la razón de nuestra salvación. Por fe somos por gracia somos salvos. Y esto es un don de Dios. Ahora, nada es posible llevar a cabo en la vida cristiana y en el ministerio que no tenga que ser sustentado por el poder de la gracia. O sea, hermanos, la vida cristiana, el ministerio, tiene que estar sustentado por el poder de la gracia de Dios en nosotros. Tú no vas a poder llevar tu vida cristiana como a Dios le agrada si tú no haces uso, si no pides de la gracia de Dios en tu vida. Necesitamos el poder de la gracia también en nosotros. Pablo decía que todo lo que ha logrado era por la gracia de Dios obrando en su vida, en 1 Corintios 15:10. Entonces, para vivir nuestra vida cristiana necesitamos la gracia de Dios. Para hacer el ministerio necesitamos gracia de Dios. Muchos dicen, hermano, es que yo no puedo hacer esto. Yo no puedo tocar la música, es que yo no puedo predicar, es que yo no puedo evangelizar, es que yo no puedo hablarle a la gente, es que no puedo hacer esto, es que yo no puedo vencer este pecado, yo no puedo vencer esta tentación, no puedo salir de esto. ¿Y saben lo que le digo yo? Sí, es cierto, tú no puedes hacerlo. Y si intentas hacerlo en tus fuerzas, si intentas hacerlo en el poder de tu fuerza, de tu intelecto, de tus recursos, de tus habilidades, no vas a poder. Tú necesitas la gracia de Dios en tu vida. Porque es la gracia, es el poder de Dios, es su gracia la que nos hace a nosotros vivir la vida cristiana, la que nos sustenta en el ministerio, nos sustenta en todas las áreas de nuestra vida. Es la gracia de Dios. Entonces no podemos nosotros por nuestra propia fuerza. Timoteo no iba a poder por sus propias fuerzas. Él necesitaba el poder y la gracia de Dios obrando en su vida. ¿Por qué no puede salir de ese pecado? ¿Por qué no puede salir de esa tentación, de esa apatía? Cristiano,
¿Por qué? Porque no usas el recurso divino de la gracia de Dios en tu vida. No pides que Dios te muestre su gracia, te dé de su gracia para poder hacer la obra de Él, para vivir por Él. Se necesita la gracia de Dios. Timoteo la necesitaba para hacer estas tareas, esta obra, esta responsabilidad que tenía en esta iglesia. Ahora, también escribe misericordia. Y él le desea misericordia a Timoteo. Pablo también desea la misericordia de Dios y de Cristo para este siervo joven. Mire, la misericordia es la manifestación propia del corazón de Dios, entendiendo la miseria y las dificultades de la criatura. O sea, Dios ve nuestras miserias, nuestras dificultades que tenemos como criaturas en este mundo. La misericordia es la capacidad de sentir las desdichas de los demás. Esa es la misericordia. Si la gracia sustenta nuestras vidas, la misericordia consuela y alienta. Eso es lo que hace la misericordia, consuela y alienta. Había dificultades en la iglesia en Éfeso, en el ministerio que iba a hacer este Timoteo. Se iban a presentar momentos de inquietud, hasta de tristeza en Timoteo, para enfrentar todos estos problemas. Por eso, el deseo de la misericordia conlleva la provisión del amor de Dios para esos momentos. Cuando Timoteo se sintiera triste, se sintiera inquieto por lo que pasaba en esa congregación, ¿qué es lo que iba a suceder? La misericordia de Dios le iba a dar la provisión, el amor, para que en ese momento él se sintiera consolado y alentado por parte de Dios y de Cristo. En la vida cristiana, en el ministerio, hay momentos de tristeza, hay momentos de desaliento, hay momentos de inquietud en nuestras vidas. ¿Y qué necesitamos? Consuelo y aliento de parte de Dios, lo que necesitaba Timoteo. Y finalmente, hermanos, le dice paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Paz es el resultado de la confianza en el Dios que ama, que alienta, que salva y que se convierte en esperanza. Esa es la paz. Es pues el resultado de esa confianza que tenemos en Dios que nos ama, nos alienta, nos consuela, que nos salva, que nos sustenta. Esa es la paz. Quiere decir, hermanos, que esta vida, con las múltiples dificultades que enfrentamos constantemente, conflictos, pruebas, tribulaciones, puede venir la paz y la calma, y esa paz profunda que solamente Dios puede dar. Cristo dijo: mi paz les doy. Mi paz no es como la que el mundo da, ¿verdad? Sino que la paz de Cristo permanece a pesar de las tribulaciones y de las dificultades. Mire, los problemas del hombre están afuera, ¿sí es cierto? Los problemas del hombre están afuera. Y la paz de Cristo, ¿dónde está? La paz de Cristo está dentro. Y eso es lo que necesitaba también Timoteo entender. Que la paz de Cristo está adentro, los problemas están afuera,
pero la paz está aquí. Y no importa lo que venga, no importa lo que atravesemos, una enfermedad de un hijo, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, el rechazo de los demás, no importa, son problemas que están afuera, pero lo que me mantiene, lo que me protege es la paz de Cristo gobernando nuestro corazón ante las dificultades que enfrenta el hombre en este mundo. Hermanos, estas son las instrucciones que Pablo le va a dar a Timoteo, pero él quiere que sepa que estas instrucciones vienen de su autoridad apostólica, que la iglesia debe de atenderlas con seriedad, que deben de poner la atención necesaria para lo que Pablo le va a enseñar a esta congregación a través de Timoteo. Debemos de entender que esa instrucción es para un siervo joven que la necesita urgentemente en esos asuntos que va a atender, y que estos deseos de gracia, paz y misericordia son virtudes divinas que necesita Timoteo y que también nosotros necesitamos en nuestra vida. Vamos a orar.